Eso vaina, egori que fuera, eso vaya a esa hina peina vende aquí, un pastor Emilio Vázquez, nada me ya yuma ya güero, mañana por mamica, ay, a torar que fuera. Peina, cuina ñeñe, pues no vaya a y enseñan de edición número 1135, mañana y que fuera. Departamento de Itapuey, ve, nada me, ay, a torar. Allá vete mío, más vende a ver, venía abrazo, rompe, palma, maretea, cubo, poná, ñame, y hay que más yajao. Estudio del Evangelio de Juan 2.0, nueva temporada, replay y gloita. Según el Parashá paraguayo. Eso, era a los paraguayos, ya de estudian ellos para ahí, TV edición número 1135, capítulo 1, verso oye, que ya marcame ahora, 3 en adelante, mayajata, chévere, más 595985162-975, ya en línea de contacto, lo está. Mi cuapa, y mañana en redes sociales, fuera vecina. Para esa vez se topan, acá, hija Torá, vemos ahí estudio bíblico en guaraní, para YouTube, Facebook, se topata Emilio Vázquez, nape, TikTok, Emilio Vázquez, de ahí. Ya en la congregación de Jehová, Facebook, Congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, CDE. Ya de congregación, Casa de Estudio Principal, Opitagina, Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Mondaí, República del Paraguay. Bueno. Y hay que ya ese capítulo. Capítulo 1, verso 3. Se acusada de Arrio. Hay contas ahí de socio y nada lejos. Alejo Robadín, pero de socio y nada. A ver, ahí Martín, ya peteaje el Adriano herejerea. Bueno, doy cuadro a la historia. Arrio fue. Arrio no fue aceptado. Fue refutado por los discípulos del Mesías en la antigüedad, en los primeros siglos. Él también creía como ustedes predican, falsa doctrina. Bueno, a ver, 6 comentarios. Ahí vieja. Muy comentario la mía. Ya a mí una. Bueno, eso ya no interesa. Peaco arriano y hacer. Pean de allá, rata, porque otro ya anda y que ve más porque anda ver ni un versículo bíblico. O sea, a ver, a partir de Juan 1:3 voy a echar un versículo bíblico para la letra. Además, depende fundamento y viene una depende versículo bíblico. Déjala Arrio. Arrio ya es a mí. A ver, tan de tipista, a ver. A todo lo que no me acusan a mí, al hermano Alejo también hay más y a Arriano. Michael Arrio, vengo igual a Arrio Mava. Vengo ahí la historia, por lo menos porque los discípulos, el último discípulo del Mesías muere en el año 100, algo güey. Bueno. Ariongo aparece en el año 300 y contra Benguarango la oye ya puede con la concilio la Iglesia Católica Apostólica Romana como sumo pontífice le tenía ahí a coemperador medio, ¿verdad? Constantino. Hoy o reuní la obispo cuera o refuta o perseguía con a Arrio y a otros que pensaban como Arrio. Y este ya fue en el año 325. En de mí, ave Ángel de Manuel, la pende acusación en la ipuinina y ñacaña. ¿Sabes por qué man yo IBM? Porque ahora acusarse de arriano, de hereje, de falsa doctrina, nambrena, sectario. Juan muere en el año más o menos 90-100. Ya eso bebé según la historia, ya. Según lo que se maneja, ¿verdad? Bueno, Arrio aparece ahí por el año 300, más el concilio de Nicea, año 325, sería 225 años después de Juan Mango va a aparecer la Arrio. Sí, el último discípulo del Mesías que murió fue Juan.
Va en el la a discípulo del Mesías o perseguís a o sea que la oña en contra de Arrio que no. Tú sí te digo, ya 225 años verá de la historia. Los discípulos del Mesías no tenían ningún contacto con Arrios. Los que tenían contacto con Arrios eran los obispos que ya formaban la estructura, se estaban estructurando en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Acuerdo ya por el primer concilio de Nicea del año 325 contra Arrio y los seguidores de Arrio y los que pensaban como Arrio. Pero una vez da pefarreamos, algo se deje la pendepe pemu ajaisa. No. Tú sí te ya 225 años de 225 años de Copeya. Qué bárbaro con gente. Pero me gusta y a veces la chique la venden y la debate. Va a decir con los discípulos del Mesías la hay por arrio pela o reprendeta ni o prohibita ni oíta en contra si hay cuán indo y cuán hay la ni arrio no le conoció a ellos. La Iglesia Católica doctrina 266 vija la católico fuera oñe muy contra y a todos los. ¿Qué era el problema? El problema era doctrina católica versus la doctrina de Arrio. Entonces, si vos te declarás de católico, entonces, ¿verdad? Puede defenderla, voy a ver, oye, puedo en el 325, en el concilio. Bueno. A ver, está chata, me pega, con ahora ni darle ese, sin fundamento. A ver, y. Ya leen a Hueso el de Juan 1.3, vamos a aquí queda. Bueno, Juan 1.3. Bueno, empezamos y en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya explicamos, era en el principio con Dios, te explicamos. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin la palabra. Do existir yande ya no ñe irie Génesis ve. A ende irie va eve. Doy puri ley palabra. Entonces va esa existita la existía con anga. Yande ya doy puri la logos, la iñe. Yande ya doy puri la davar la palabra. Verbum, verbo. Verbum está en latín. Ese es la vulgata. Luego lo que es en el griego. Verbo viene de verbum de la Biblia la vulgata latina o traducida que en el año 398-400 Jerónimo, San Jerónimo. Apemos hija latín como verbum, que viene a ser palabra, expresión. Bueno, la misma idea del griego. Bueno. Entonces 1.3 se refiere a Génesis. Sí, Génesis 1.6 al 29 en la creación. Oye, el Padre se refiere a esa palabra, a lo que el Padre dijo. Es así. Bella japonés, correcto. Salmo 33, 6, ahí vean a mí, Génesis 1, capítulo 1, versos 6 al 29, todo lo que el Padre dijo a medida que oye, a medida que hoy purú la palabra o el verbo o el logo o la dabar, oye, producido o las cosas allá. Acá estamos hablando de su palabra, lo que salió de su boca. Bueno, ya entendemos, ¿no? Para lo que quieran entender. Salmo 33 6 o justifica en el Salmo también encontramos que las cosas fueron hechas por su palabra ya. 33 6. Bueno, estuve buscando lo que usted dijo, aunque mi pastor no es
aunque mi pastor no está de acuerdo con usted, pero yo creo que usted tiene razón. El verbo o dabar o logos en Génesis capítulo 1 en adelante, donde encontramos la expresión del Padre, pero no encontramos donde dice en griego logos. Fui al hebreo, no encontré la palabra dabar. Entonces, ¿cómo se entiende? Y a ver, con la explicada, Marcela. Eso es lo que estoy explicando ahora. Que alguien me envió acá un mensaje, dice que si en Génesis 1, 6 al 29, pues amigo, la ñande yarañe, ero yo referí. Allá. Bueno, ja upeare la oñe en Juan Gina, en Juan 1:1 a Juan 1:3, pero peñan de yara y pues. Pean Gina, hermana Marcela. Eso es lo que estamos, por eso que no encontrar ahí. No vas a encontrar ahí logo donde topamos ahí dabar, veamos. Porque ahí en Génesis capítulo 1 está hablando de la expresión del Padre. Está hablando de la expresión del Padre. A ver, y no encuentro. No, pillama. Marcela, o sea, que donde topáis la palabra verbo o logo o dabar como un ser independiente que cobra vida y que está al lado del Padre o con el Padre. A ver si ya hay claro más. Aunque está tachada, a ver cuál comparte. Vean el audio en el comentario. Bueno. Ay. A ver, otro ahí, la misma cosa. Entonces voy entendiendo, disculpe que sea lento en comprender, y el término dabar del hebreo, logos del griego, entonces se refiere a la acción creadora del Padre de Génesis capítulo 1, o me equivoco. Exactamente, ahí estamos, por ahí vamos bien la cosa, mi querido. Así de será, que así de paredes será. Bueno, a pesar ya te yajao me catu y bella pacta yajao. Claro, vamos a ser sinceros, ahí ninguno está diciendo que no estaba hablando de otra cosa, sino de su expresión creador, era de la expresión creadora del Padre y una bebe la hoy en nación. A ver, otro. Génesis 1, 6 al 29 habla de la creación y dice allí que el Padre dijo, o habló, o se expresó, ¿sí? Ya. Y de eso, ese, o mombe, de la cual uno va, para el Padre, mala o acompañada, pues el Padre o crea jamás, y mediante va, la oye, crea la cosa, mediante la dabar, mediante, porque, oye, bebé. Entonces el autor de Juan te está diciendo, bueno, eso que el Padre expresó, que usó en Génesis capítulo 1, el verso 6 al 29, fue la dabar, fue su palabra. Hoy puru ley palabra, o creas jamás, jala, no hay puru ley palabra, no existimos, hay baebe. Oye, mamá, pues no la ya complica y a ver, porque, oye, tras papel la paiste, a ver, bueno, ayer yo le dije luego que es hoja, voy a seguir la mensaje. Así que van de la problema. Se me pasó el mensaje. Y es a mí. 1.3 se refiere, entonces sí, correcto. Y continuando 1.4. A ver, 1.4 otra vez. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En qué estaba la vida? En esa palabra que el Padre usó para crear vida. Cuando creó hagamos, cuando dijo,
sea la luz, sea, bueno, sea las plantas, sea los animales, bueno, a ese yo guaré, toye crea tal cosa, upe y palabra pe o y vida, upe arela y palabra, oye cumplirlas, bueno, o crea tan buenos animales de todas las especies, oye, entonces, ¿qué se produjo en los animales? Vida, por medio de la palabra que usó el Padre, vea allá. Cuando iba a crear a la humanidad, el Padre habló. Eh, bueno, y es a mí referencia en la palabra Torah y estaba la vida. Se podría entender así desde el hebraísmo, pero no te van a hacer. A veces vendéis por un la Torah, mira lo están ya no hay casi un bebé. La Torah viene a hacer las instrucciones del Padre mismo. La de Yara, oye, en aquella y mandamiento, la y expresión, la y consejo, que upa y vida, sí. Ya la pan de la deputada en allá. Porque Torah, no pudiera algún de los mitad ya, otro lado para el tema. Mateo 19 16 19. Sí, ahí encontramos que sí, podemos decir que sí tiene referencia con que hay vida, vida eterna inclusive en sus mandamientos. Pero ese es otro tema, hermano querido. Y es a mí, Santiago 1:17. Potayale, a verlo está, orucala y versículo 5, moñiqueta. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, ¿qué es la luz? ¿Por qué habla de la luz acá? Bueno, todo el que porta el mensaje de la palabra es luz también. La ñande yarañe, un bojasá, upea luz. La ñande yarañe, uerúa, upea uerú luz. También se entiende así que la misma palabra del Padre es luz. Los mandamientos que en la antigüedad se usaba era luz. Los consejos del Padre que usaba era luz. Cuando el Padre hablaba, oye, en la profeta, ves a la profeta, oye, en al pueblo, o ilumina al pueblo. Vareta Juan hubo un guarela, el pueblo estaba en tiniebla y vio gran luz ahí. Pues esa es la güerúa, güey. Y propia doctrina vio. No, estaba trayendo mensaje del Padre. Y aparte que hubo predicado a ni pe mondá, ni que pe, ni pe, o sea, un mandamiento. Bueno. Por Andú, a ver, 1:6 se puede referir al profeta Juan que viene como testigo del Mesías, al cual el autor de este evangelio le compara al Mesías que es luce y sí, ya parece que, a ver, desde el Sabio ya habla de Juan. Hubo un hombre enviado, sí, exactamente, es de Juan. Hubo un hombre enviado de parte de quién. Enviado dice, orecó autoridad, orecó respaldo del Todopoderoso, orecó permiso, orecó te misión celestial, te misión divina, igual que el Mesías. El Mesías fue enviado también. Tenía el respaldo, el poder, tenía la misión y la unción divina. Tenían de Yara que supe y se va. Bueno, Juan también. No, pues va, está la Juan, oye, si Juan no tenía unción, ¿cómo iba a predicar como profeta? Claro que tenía. Capeve pues con el problema de Mesías ya es solamente uno de la antigüedad, la Mesías o Masías era todos aquellos que eran ungidos con el aceite de la unción, para ser rey, ¿verdad? Para ser sacerdote. Y también el profeta recibía el poder del Padre, o sea, autoridad del Padre. O sea, ahora, ¿cómo anda el Espíritu Santo? Aunque hago ahí, al tener Espíritu Santo, al ser ungido con el Espíritu Santo, Juan el Bautista también era Mesías, Mashiach, ungido y se. Ya desde con la Mesías ya, ahora,
Pellejo se, Juan el Bautista no era el Mesías, hijo de David. Ah, pues ves sí otra cosa, porque Mesías, hijo de David, era el título del Salvador. A la Mesías era un título, o sea, era una función de unción con aceite que se le daba a los sacerdotes y a los reyes. Hay que tener cuidado con estos términos patrocinio. Bueno, sí, a lo que preguntaba si Juan. Sí, pero allá Yupela español, luego las Cristos allá. Cristos viene del griego. O un latín viva de Christus, Christos, Cristo. Hañan de Cristo ya es a uno te bañan de yara. Cristo no quiere decir que él todopoderoso. Cristo quiere decir que fue ungido con aceite. Angola Cristo dice ungido. Y muchos Cristos hubo en el Antiguo Testamento. Lo está me llamo René allí también y va a ser arioina. Maina. Hubo mucho Cristo porque la Cristo dice ungido. Ahora, Cristo, hijo de David, o Mashiach o Mesías, hijo de David, Salvador, ungido por el Padre, con el Espíritu Santo, que hacía grandes obras, grandes milagros, murió y resucitó al tercer día. Upea al Mesías, pañal de Salvador, Pepe sí. Así que patrocinio, cuidado que con estos términos, ¿acaso pico hubo acaso pico hubo entonces más de un Cristo? Entonces va a haber más de un Dios. ¿Pues entender va a ir? Claro que sí hubo más de un Cristo, pero no Cristo con 16 Dios. Va, eso tan a entender la increíble, ese hermano querido, la pella por la pena refutación, van a entender la pena término. Si ustedes van a refutar o van a interferir, a ver, por lo menos una vez estudian para irse la pena término la biburuta. Que el hecho de que haya muchos Cristos en el Antiguo Testamento, o sea, mucho ungido para diferentes funciones, eso no quiere decir que eran Dios. La Cristo cuando dice Dios, Yande Yara el Todopoderoso, eso no quiere, Cristo es un título de un ungido. O peor la veñe con un dipa. ¿Acaso pico Samuel, profeta, le ungió a David? Los reyes iban a ungir, se ungía que ahí este primer rey de Israel, ¿ve? Y le ungió a David. Saúl ve ungía David. A David ungía con aceite, entonces en el hebreo David era Mashiach. En griego David era Cristo porque fue ungido. Entonces pico upeaje y sé que David ñan de Yara porque es Cristo. ¿Te cuenten de Baipa patrocinio? No, algo así. Si no vuela título de vaya, pues habla vender como un dipa. Había, sí. Y el Mesías o Ingo y pena peleí vio Mateo capítulo 24, o sea. Va hija ela o un bowe. Gran tribulación, o uta lo mitad IBM, ahí está el Cristo, no le hagáis caso. ¿Qué decir? Porque hoy tante hoy la falso Cristo, hoy tante hoy. Jaucapico quiere decir que umia la ita y es el año de Yara todopoderoso, sea el año de Yara todopoderoso. No, esto van a decir que es el enviado del Padre, nomás no porque van a usar título falso de Cristo, que esto van a ser el todopoderoso. La piña me iba en cuenta y no la en contradicciones. Y es a mí cualquier pregunta que los hermanos cualquier cosa pegendúa con a ver y esto una verdad no es fácil. Acá la manera más básica y nada por explicar a ver. Al menos allí expresar algo ando hoy la pende doctrina la pen pero viare. Alguien a veces jugar pellén demasiado ya pues a veces con agina hereje que pea que amua ario pe ponando mina zeta explicar ven. Porque a veces te imba en el número ahí explicar porque media hora induye. Ahí tú la vende preguntas a la peña con un dilaya ahí. Título de peña con un dipa.
La manejar y vengo español vende más un término para PM ahora un término Cristo paña de Yara y te oye el todopoderoso. No, el todopoderoso no es Cristo, nunca él fue Cristo. Así, ese es un título de su hijo, del enviado de un Salvador que va a morir por los pecados de la humanidad, que va a ser empoderado con el poder del Todopoderoso. El Todopoderoso vio ese Cristo está. Misericordia se habla de teología co ave co cobete invite pues hermano ya esa miaña hasta salteago pero por ejemplo con senso otro lo y la versículo fuera. Bueno, referencia acerca de Juan 4:5, Santiago 1:17, Salmo 27:1, Salmo 36:9. Bueno, lo que estaba en tiniebla es contradictores de la palabra. Dice tiniebla ahí, la oscuridad, el que contradice la palabra, el que contradice los mandamientos, el que contradice la voluntad del Padre, el que contradice el mensaje del Todopoderoso, es tiniebla para sí mismo y tiniebla a los que enseñan mal. Es importante llegar en cuenta de mí a mi término. A ver, con Juan capítulo 1, verso 1 al 5, Begoñe es de la palabra, de la expresión creadora que el Padre usó para que exista todo lo que existe. Para que se entienda que ella es el fundamento de la enseñanza del Mesías también. Todo lo que el Padre habló, expresó, enseñó, instruccionó, aconsejó, upea hoy puru el Mesías. Upea puita el Mesías apitu ume. Al Mesías recobeipi o uñande, upepe la Gisela se encarnó. Carlos y talón de Nevayena, voy a joputita y no. Claro, cobró vida la palabra en el Mesías. Y es a mí. AP 1:6-8 ya lea. Sí, habla del profeta Juan. Va, él y función Juan 1:6-8 vale la función ahí. Ya por parte ya hasho. Primero ya topañe es de la palabra hasta versículo 5. Versículo 6-8 ya topañe es más de Juan. Ya coma dos temas. Primero versículo habla de la palabra, que es la acción creadora que el Padre usó desde el principio. Uy, no, para Juan, Juan 1. Oye, abuela, ñan de ya, o creas a la vez, ñan de ya, no, y palabra, no sé, y no, ya creamos, ahí va, bueno, punto. Upey, oye, hubo un hombre enviado, pea Juan. Pepe y ponrao inde. Ani anga pape puruse, hubo un hombre enviado de Dios, ape opamos pepe la vende versículos, ya pebra jamás Juan 1:1. No. Ya le pa que lo mitad. Juan va. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Testimonio de la luz. Va luz. ¿Y qué era la luz? La palabra. ¿Qué era la palabra? Conjunto de mandamientos, ordenanzas, instrucciones, consejos del Padre. Lumbrera a mi camino. Exactamente. Es tu palabra. Está con cuidado y nada. Está con cuidado. 8 bebios será. O está definiendo. Pues yo creo que hasta el 8 habla lo de 9 y aquella luz. Sí, hasta el 8, 9 habla de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O majé o hubo mundo, pe. Upea upe luz. Upea upe verdad. Upea upe enseñanza. Upea upe doctrina. Upe consejo a través del profeta Juan y a través del Mesías. Primero por Juan y después por el Mesías. Que Juan go predica ahí. Bueno. Opiniones, preguntas, a ver. El profeta Juan viene como testigo del Mesías. También, ¿sí? De testigo de la palabra y del Mesías. A Pepe Paneñe me ima en cuenta, hermana Luz, Pepe eres ponerte la palabra, ojo, que Juan vino como testigo de
la palabra o trayendo la palabra, y también al traer la palabra, a traer el arrepentimiento, a traer esos consejos, a traer los mandamientos, a enseñar al pueblo, también vino como testigo del Mesías. O sea, a Pepe topamos, oí la palabra, oí más Juanpe, Juan Yurupe, pero el Mesías oí aparte. Esa palabra que estaba en Juan 1:1 estaba ya en la boca de Juan. Esos consejos, esa palabra creadora de Juan 1:1:1:2 que usó el Padre en Génesis, esos consejos, orientaciones, reprensiones inclusive, ya por reprender, y hay que lo mitad ya ahí en su lugar. A ni ella puede pegar, porque ella pone tal cosa y cotan de. Bueno, todos esos consejos, Juan Yurupeña hoy más. Y la misma cosa también, así como estaba en boca de Juan, en el cerebro de Juan, las palabras de Juan 1:1 y de Génesis capítulo 1, también en la boca del Mesías, pero con más claridad. Juan no y raza de víboras y peña arrepentigues, y ¿por qué le decía arrepentido? Porque estaban violando esa palabra, estaban violando los mandamientos. Estaba en pecado. Primera de Juan 3:4. Transgresión de la ley de Elohim. Pecado. Y la rey hermano en Virecón y va esa estaba ahí. Para Levítico capítulo 18 prohibí. Adulterio y puede ser incesto también allá. Y bueno, entonces él traía la palabra. Pues gente con el Mesías Lombo, oye, por milagro. Es como maestro. ¿Sí? Tenía su técnica de enseñar, como pitarlo mitad con ejemplo, con parábola, con analogía nambrena, que también es la palabra misma que el Padre usó y que estaba en la mente del Padre, estaba en la mente de Juan y en la mente del Mesías. Y hoy día, oye, Juan Juan Ojalá el Mesías Mesías ojalá discípulo discípulo y discípulo siempre sigue teniendo vida la palabra y generando vida la palabra, vida eterna. Bueno, ay, a ver, no ya le está bella allí que vamos a verso 9 éramos hermanos. Ya saque otro comentario o pregunta, venga, refutaciones bellapota, que na peña, a ver, aclarar por la belleta. ¿Quién era portador de portador de los mensajes, portador de la palabra? Juan, ¿en te explica? Era Juan, sí, Juan y el Mesías también. Entonces, el que portaba la palabra y hablaba de la palabra, iluminaba a los que no conocían la palabra o los que contradecían la palabra. Por eso la palabra daba vida. Por eso la palabra iluminaba. Pues la persona y no entendéis o ya por ahí o violar los mandamientos o ya por ahí para doctrina de hombre. Y cuando hubo un guarego malo, ¿quién estaba enseñando correctamente la palabra? ¿Quién estaba enseñando correctamente los mandamientos del Padre? Y el Mesías, mi maestro de la ley fariseo, fuera saduceo, mi ave Marcos capítulo 7. Pe anula pa y tengo el año de ya la mandamiento entero el mandamiento de hombre, está en tiniebla. No, pego y gusto está. Bueno. Malaquías 4:2. La palabra de la justicia que brilla como el sol. También, hay ponerse. Para escuchar mi visa. Aunque lo vuelvo con el Mesías. Aunque pago lo me vida espiritual la gente ve, vida eterna. Porque en duyo el Mesías y ella popa otra cosa también es vida eterna de cosa. Y bueno, ya pues también a marcata a ver ya pues 1:9 vea ya. Hoy me lo mitad. Veces llamamos ahí ya pues mañana envía poco te di araguajera vagina atora ya yo chata y topata era muy salud bendiciones hasta mañana manda.